Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a ver el trabajo práctico número 25 de previsiones, ¿sí? Empecemos. Dice, la empresa Todo Hogar SRL, cuyo objeto social es la comercialización de muebles y electrodomésticos para el hogar, cierra su ejercicio económico el 31 de mayo de cada año. A fin de año, el jefe de departamento contable determina constituir diferentes previsiones para cubrir distintas contingencias que pudieran presentarse durante el ejercicio que inicia el 1 de junio del 2023. Bueno, ¿cuáles son esas posibles contingencias? Son estas tres. Fíjense en que acá tenemos mencionado tres situaciones, ¿sí?, en donde se estima conveniente previsionar. Vamos a la primera. Dice, el 31 de mayo la empresa estima conveniente previsionar 700.000 pesos en concepto de garantías que otorga por los productos que comercializa por el término de un año. Dicha garantía da cobertura por reparaciones y posibles devoluciones. Bien, el área que entrega esta información al departamento contable es el área de ventas, ¿sí? Veamos ahora la registración. Mi documentación de respaldo va a ser un informe de administración de ventas, ¿sí? Y mi asiento va a ser garantías otorgadas, con fecha 31 de mayo, a previsión para garantías otorgadas, donde garantías otorgadas es una cuenta de resultado negativo y previsión para garantías otorgadas es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro previsiones, ¿sí? Dentro de la estructura patrimonial, justamente acá se los traje, dentro de esta estructura patrimonial, ahora estamos analizando el rubro previsiones. Bien, sigamos. La variación va a ser una variación patrimonial modificativa simple negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi patrimonio neto disminuye por garantías otorgadas y mi pasivo aumenta por la previsión para las garantías otorgadas. Bien, vamos al punto que sigue. ¿Qué dice? Al 31 de mayo, el abogado de la empresa informa que el juicio iniciado por la ex empleada María Condorí, con 2 años de antigüedad, que fue despedida con justa causa el 28 de febrero del 2023, tiene una probabilidad del 80% de resolución desfavorable, ¿sí? Se estima que tendrá sentencia firme en agosto del 2023 y el desembolso será de 960.000 pesos aproximadamente. Bien, entonces, acá la documentación de respaldo va a ser el informe del abogado, donde me dice que respecto a ese juicio, ¿sí?, la probabilidad de que la empresa lo gane es del 20%, porque ahí les dicen, fíjese, que tiene una probabilidad de resolución desfavorable del 80%, es decir, que favorable es del 20%. Y además me menciona de cuándo aproximadamente tendrá la sentencia firme. Vamos a la registración. ¿Sí? Fíjense en acá, la documentación de respaldo va a ser el informe del abogado y mi asiento contable va a ser juicios y litigios a previsión para juicios y litigios, donde juicios y litigios es una cuenta de resultado negativo y esta previsión para juicios y litigios es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro previsiones, ¿sí? La variación, nuevamente, es una variación modificativa simple negativa. Vamos al punto que sigue. Dice, al 31 de mayo, la gerencia de la empresa implementó una política de reorganización y disminución de personal que se llevará a cabo en 3 etapas, por lo que se estima deberá abonar 3,5 millones en concepto de indemnización a los empleados que se desvincularán durante el presente ejercicio, ¿sí? Bueno, acá la gerencia, ¿sí?, la gerencia de la empresa, fíjense que es una SRL, implementó una política de reorganización, ¿sí? Y por ende informa, digamos, al departamento contable de que se van a abonar indemnizaciones aproximadamente de 3,5 millones. Entonces el departamento contable hace la previsión respectiva, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi asiento contable?
Bueno, la documentación de respaldo van a ser las actas de la gerencia, ¿sí? Y el informe de recursos humanos, que es donde me va a señalar el cálculo de cómo se llegan a esos 3,5 millones. Y el asiento contable va a ser indemnización y despido a previsión para indemnización y despido, ¿sí? Por 3,5 millones, donde indemnizaciones y despido es una cuenta de resultado negativo y previsión para indemnizaciones y despido es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro previsiones, ¿sí? Bueno, ya hemos registrado las 3 contingencias que mencionaba al comienzo el enunciado, ¿sí? Y ahora veamos las operaciones que transcurren luego del 1 de junio del 2023. Vamos al punto 4, ¿qué dice? El 30 de junio, el técnico emite factura por las reparaciones de electrodomésticos y recambio de accesorios con fallas por 87.500, precio neto grabado. Según contrato, el pago se pacta 15 días, fecha de la presentación de la factura. Bien, entonces el 30 de junio viene el técnico y me dice, mira, te traje mis órdenes de trabajo, hice reparaciones por fallas por 87.500, precio neto grabado, ¿sí? ¿A qué estamos haciendo referencia con este trabajo del técnico? ¿Sí? Estamos haciendo referencia a la primera previsión que constituimos por las garantías otorgadas, ¿sí? Es decir, yo en su momento, el 31 de mayo, hice la previsión por las garantías otorgadas y el 30 de junio, el técnico que trabaja con la empresa y tenemos un contrato con él, me trae las facturas por todas las fallas que él tuvo que arreglar de los electrodomésticos que vendí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esa operación? Primero, ¿cuál es la documentación de respaldo? Vamos a tener una factura tipo A, cuyo precio neto grabado, me lo dice el enunciado, asciende a 87.500 pesos. El IVA va a ser de 18.375 y el total de 105.875. Y el asiento contable va a ser, ahí, prestemos atención, previsión para garantías otorgadas al debe, IVA crédito fiscal a proveedores, ¿sí? Retomo. Previsión por garantías otorgadas por 87.500, IVA crédito fiscal, que es el IVA que está en la factura de, por el servicio, la factura que emite el proveedor del servicio, a proveedores por el total de la factura, porque en el enunciado me dice que yo tengo un contrato con ese proveedor donde le pago a los 15 días, ¿sí? Bien, esta previsión yo en su momento la constituí al 31 de mayo justamente para que cada vez que yo tengo una falla, en vez que reconocer el resultado negativo, ¿sí? Utilizar esa previsión. ¿A qué se debe esto? Se debe a que esa falla, ¿sí?, de los electrodomésticos que se vendieron, son electrodomésticos que se vendieron durante el ejercicio pasado que culminó el 31 de mayo del 2023, ¿sí? Entonces es una manera de que yo pueda separar, ¿sí?, los resultados negativos por la falla de los electrodomésticos que yo vendí en el ejercicio anterior, ¿sí? A ver, se lo explico de otra manera. Yo en el ejercicio anterior que terminó su periodo al 31 de mayo, yo reconocí una serie de ingresos y ventas, ¿sí? Y esas ventas se van a ver perjudicadas por gastos de reparaciones por bienes que estuvieron fallados, ¿sí? Al hacer yo la previsión al 31 de mayo del 2023, lo que hago es reconocer, ¿sí?, un estimativo de las reparaciones que voy a tener que afrontar por esas ventas dentro de ese mismo ejercicio, para que cuando realmente ocurra la contingencia que va a ser en el ejercicio siguiente, ¿sí?, yo directamente use la previsión, pero el resultado ya impactó en el ejercicio anterior, ¿sí? Por eso es que lo registramos de esta manera. La variación va a ser una variación permutativa intersectorial, donde
está disminuyendo mi pasivo, ¿sí?, en el rubro previsiones, ¿sí?, aumenta mi activo en el rubro otras cuentas por cobrar en moneda y aumenta mi pasivo en el rubro proveedores. Bien, vamos al punto que sigue. Ay, perdón, en el rubro deudas con proveedores de bienes y servicios. Recién le dije en el rubro proveedores y es deudas con proveedores de bienes y servicios. Vamos al punto que sigue, que es el punto 5. ¿Qué dice? El 14 de julio del 2023, la empresa despide al personal con más antigüedad, incluido en la primera etapa, cuyas indemnizaciones a pagar ascienden a la suma de 1.250.000 pesos. Se estima un acuerdo con los ex empleados donde se define abonar las indemnizaciones el día 28 de julio del 2023, mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente del banco francés. ¿Sí? Bueno, aquí el 14 de julio la empresa ya empieza con ese plan de reorganización que había establecido en el ejercicio anterior, ¿sí? Ya empieza. Y indemniza un grupo de personas y el monto total de indemnización asciende a 1.250.000. Y se firme el acuerdo con los empleados donde está el compromiso de pago de las indemnizaciones el día 28 de julio, mediante transferencia bancaria. Vamos a la resolución del mismo punto. Bien, en este caso, la documentación de respaldo que voy a tener va a ser el acta acuerdo, o sea, es el acta que firmo con los empleados, con los futuros ex empleados, las liquidaciones finales, que son los recibos donde constan todos los ítems que ellos, o sea, el dinero que le estoy pagando es en concepto de qué ítems indemnizatorios, ¿sí? Eso está plasmado en las liquidaciones finales. Son recibos de sueldo que contienen la liquidación final, ¿sí? Y los recibos de las liquidaciones, bueno, justamente lo que estábamos viendo, los recibos de las liquidaciones sin firma. Bien, entonces tenemos el acta acuerdo, la liquidación final, que es donde está todo el detalle de los conceptos que le voy a pagar a los ex empleados, y los recibos por esas liquidaciones sin firma. ¿Cómo va a ser mi asiento contable? Va a ser previsión para indemnizaciones y despidos, a indemnizaciones y despido a pagar, porque aún no lo cancelé, pero ya hay un compromiso de pago. Es decir, que aquello que yo tenía previsionado y era un contingente al 31 de mayo, al 14 de julio se volvió una realidad, ¿sí? Yo ya despedí un grupo de personas y estoy comprometida a pagar la suma de 1.250.000, ¿sí? Por eso es que el asiento contable que hacemos en esta ocasión es previsiones para indemnización y despido a indemnización y despido a pagar. Es decir, disminuimos un pasivo contingente y acreditamos un pasivo real, ¿sí? Un pasivo certero, porque yo ya tengo un acuerdo donde está la constancia de que yo tengo que pagar esa suma a tal fecha. Bien, la variación va a ser una variación, como bien lo dije recién, una variación permutativa sectorial del pasivo. Vamos al punto que sigue. Bueno, antes de pasar al punto que sigue, tenemos que ver el tema del pago. Ah, acá está. Dice el punto 6. El 15 de julio del 2023 paga la factura por los servicios prestados por el técnico con cheque corriente cargo banco francés. ¿Sí? Bueno. Entonces acá la documentación de respaldo va a ser el cheque por los 105.875, el recibo por el mismo importe, ¿sí? Y el asiento va a ser proveedores, porque estoy cancelando la deuda con el proveedor, a Banco Francés cuenta corriente por 105.875. Y la variación patrimonial es una variación patrimonial permutativa intersectorial, ¿sí? Bien. Vamos ahora al 28 de julio. Dice, paga las indemnizaciones por despido al personal de acuerdo a lo estipulado, ¿sí? Bueno, es decir que yo el 28 de
septiembre, o sea, la empresa el 28 de septiembre paga, y la documentación de respaldo que va a tener van a ser los recibos de las liquidaciones finales firmados y los comprobantes de transferencia, ¿sí? Entonces va a estar el comprobante de transferencia y los recibos de liquidaciones firmadas. ¿Cómo va a ser mi asiento contable? Bueno, acá estoy cancelando ese pasivo cierto que me comprometí el 14 de julio, ¿sí? Entonces hago indemnizaciones y despidos a pagar a Banco Francés cuenta corriente, ¿sí? Ese va a ser mi asiento. Como verán, es una variación patrimonial permutativa intersectorial. Vamos al punto que sigue, que dice: el 31 de julio el técnico presenta las órdenes de trabajo y la correspondiente factura por las reparaciones del mes por un total de 95.000 pesos precio neto grabado, ¿sí? Entonces acá el técnico me presenta por los servicios que prestó en julio la factura por 95.000 pesos precio neto grabado. ¿Cómo va a ser mi asiento contable? Bueno, veamos. En principio, de documentación de respaldo voy a tener la facturita A, cuyo precio neto grabado es el dato que me está dando el enunciado por 95.000 pesos, el IVA asciende a 19.950 y el total a 114.950. El asiento va a ser previsión para garantías otorgadas por los 95.000, IVA crédito fiscal por el IVA que está en la factura, a proveedores por el monto total de la factura. La variación es una variación patrimonial permutativa intersectorial. Bien. Vamos al punto que sigue, que dice: el 15 de agosto paga la factura presentada por el técnico con cheque corriente cargo Banco Francés. Entonces el 15 de agosto el asiento es proveedores, ¿sí? Porque estoy cancelando esa deuda, a Banco Francés cuenta corriente. La documentación de respaldo va a ser un cheque y un recibo por los 114.950. Vamos al punto que sigue, que dice: el 20 de agosto se obtuvo sentencia firme en el juicio de María Condorí, que dispone a abonar por todo concepto 870.000 pesos, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese asiento contable? La documentación de respaldo, y bueno, si me están informando que ya hay sentencia judicial, la documentación va a ser justamente esa sentencia del juez, ¿sí? Y el asiento va a ser previsión para juicios y litigios por 870.000 a juicios y litigios a pagar por 870.000. Acá lo mismo, estamos disminuyendo un pasivo contingente y estamos acreditando un pasivo que ya no es contingente, sino que es cierto, ¿sí? Que es juicios y litigios a pagar. Fíjense que en su momento, cuando yo hice la previsión, la hice por 960.000 pesos, 960.000 pesos. Y acá me informa, digamos, el abogado, que en la sentencia del juez dice que hay que pagarle a la ex empleada María Condorí 870.000 pesos. Es decir que la realidad de la deuda, la misma fue menor a lo que yo había previsionado, ¿sí? Por eso voy a tener ahí un excedente de previsión. Vamos al punto que sigue, que dice: el 31 de agosto, dado que la ex empleada no apela a la sentencia, se realiza la transferencia bancaria a la cuenta corriente del Poder Judicial, número tan, 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 Banco Macro, el resto de la previsión es recuperado. Bien, entonces yo el 31 de agosto, como no apeló la empleada, paso directamente a pagar al banco, al CBU que me informa el juez que tengo que cancelar, que es un CBU justamente de ellos, y luego ellos le hacen el pago a la ex empleada. Entonces mi documentación de respaldo va a ser un comprobante de transferencia y mi asiento contable va a ser juicios y litigios a pagar a Banco Francés cuenta corriente. ¿Sí? Entonces acá estoy cancelando mi deuda cierta ya con la ex empleada.
Y me dice también el enunciado que recupero la diferencia. Vieron que yo le dije que la deuda real fue menor a lo que yo había previsionado y tenía un excedente, ¿sí? Las previsiones en el ejercicio siguiente pueden haber o un excedente o puede haber un déficit. Un excedente es cuando yo previsioné por encima del valor, del importe real, digamos, de aquello que yo hice la previsión, ¿sí? En este caso, el juicio. Yo hice una previsión en exceso de lo que realmente el juez definió que yo tenía que pagar. Y una previsión en déficit es cuando yo hago una previsión, pero por debajo del importe real, ¿sí?, de esa deuda que yo me quería cubrir, ¿sí? Sería el caso en el que en realidad es el caso que vamos a ver en la alternativa que sigue, así que ya lo vamos a analizar. Bueno, ¿cómo es recuperar la previsión? ¿Sí? Yo esta previsión la constituí en el ejercicio pasado al 31 de mayo del 2023, ¿sí? E hice previsión para juicios y litigios por 960.000, era, si no estoy errada, por 960.000 a previsión para juicios y litigios, ¿sí? Si comparo esos 960.000 con los 870 que terminé pagando, tenía un superávit, ¿sí?, de la previsión de 90.000 pesos. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el asiento de recupero? Voy a hacer previsión para juicios y litigios a recupero previsión para juicios y litigios, donde la cuenta recupero previsión para juicios y litigios es una cuenta de resultado positivo, ¿sí? Si ustedes a esta altura mayorizan la cuenta previsión para juicios y litigios, van a ver que la misma les queda en cero. ¿Por qué les queda en cero? Porque recuperaron el excedente, ¿sí? ¿Por qué se decide recuperar el excedente el mismo 31 de agosto? Porque esta previsión fue constituida para esta contingencia que era el juicio de la ex empleada, ¿sí? Como la ex empleada ya ganó el juicio y el monto fue menor, no hay una razón de ser como para que se mantenga esa previsión hasta cierre de ejercicio, no hay un motivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la contingencia ya ocurrió. Entonces lo que tengo que hacer es recuperar esa previsión, ¿sí? ¿Cómo la recupero? Como lo vimos recién, previsión para juicios y litigios a recupero previsión para juicios y litigios por 90.000 pesos, la documentación de respaldo va a ser papeles de trabajo y la variación es una variación patrimonial modificativa simple positiva. ¿Por qué? Porque mi pasivo disminuye, porque estoy acreditando la previsión, y reconozco un resultado positivo por el recupero de la previsión. ¿Bien? Bueno, ahora vamos al análisis de las previsiones que menciona acá como punto 2. Yo al 31 de mayo, ¿sí?, voy a tener 3 previsiones al 31 de mayo. Una previsión para garantías otorgadas, que es esta que les estoy pintando ahora. Una previsión para juicios y litigios por 960.000 y una previsión para indemnizaciones y despidos por 3.500.000 pesos, ¿sí? O sea que yo al 31 de mayo, en el rubro previsiones dentro de la estructura patrimonial, la misma va a contener un importe de 5.160.000 pesos, ¿sí? ¿De dónde salen esos 5 millones? De la suma de estas 3 previsiones que estoy constituyendo al 31 de mayo, ¿sí? Y luego, cuando yo vea la composición del rubro previsiones, voy a tener previsión para garantías otorgadas 700.000, previsión para juicios y litigios 960.000, previsión para indemnizaciones y despido por 3.500.000 pesos. ¿Bien? Vamos al punto 3. El punto 3 dice: a ver dónde está, acá arriba. Replanteé la situación del punto 11, suponiendo que la ex empleada hubiera ganado el juicio por la suma de 1.080.000 pesos.
en la sentencia judicial del 20 de agosto. El 31 de agosto la empresa realiza la transferencia bancaria correspondiente, ¿sí? Bueno, acá hacemos la suposición de que la sentencia judicial, ¿sí? La sentencia judicial indica que lo que yo tengo que pagarle a la ex empleada no es por debajo, sino que es por encima de lo que yo había previsionado, ¿sí? Bueno, en este caso es por 1.080.000 pesos. Entonces, si yo comparo 1.080.000 pesos con lo que yo previsioné, que era 960.000, ¿sí? Mi previsión fue en déficit. Fue en déficit por 120.000 pesos, ¿sí? Hay 120.000 pesos que yo no previsioné y por ende en este asiento voy a tener que reconocer un resultado negativo por ese déficit que no previsioné. ¿Cómo va a ser mi asiento? Previsión para juicios y litigios por 960.000 pesos, juicios y litigios, que es una cuenta de resultado negativo por 120.000 pesos, a juicios y litigios a pagar por 1.080.000 pesos. Este asiento tiene fecha 20 de agosto, que es la fecha en la que el juez dicta sentencia. Y la documentación de respaldo es una sentencia judicial. ¿Cómo es la variación? Bueno, mi pasivo, acá mi pasivo disminuye por 960.000 y aumenta por 1.080.000 pesos y la diferencia es un resultado negativo de 120.000 pesos, mi activo constante, variación patrimonial modificativa mixta negativa. Y en el asiento siguiente, que es con fecha 31 de agosto, la empresa hace el pago, ¿sí? Como no apela la empleada, la empresa paga en la cuenta bancaria del Poder Judicial la suma de 1.080.000, la documentación de respaldo va a ser el comprobante de transferencia y el asiento va a ser juicios y litigios a pagar a Banco Francés cuenta corriente por 1.080.000 pesos, siendo la variación patrimonial permutativa e intersectorial, ya que el pasivo disminuye y el activo disminuye. Bien. Vamos ahora al último caso, que es clasificación de cuentas. Bueno, veamos. Recupero, previsión, juicios y litigios. Bueno, recupero, previsión, juicios y litigios es una cuenta de resultado positivo, ¿sí? Previsión para garantías otorgadas. Previsión para garantías otorgadas es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro previsiones. Previsión para juicios y litigios también es una cuenta de patrimonial del pasivo del rubro previsiones. Juicios y litigios. Juicios y litigios es una cuenta de resultado negativo. Juicios y litigios a pagar. Juicios y litigios a pagar es una cuenta patrimonial del pasivo, ¿sí? En este caso, del rubro, sería del rubro otras deudas, ¿sí? Previsión para indemnizaciones y despidos. Esta previsión para indemnización y despido es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro previsiones. Bueno, chicos, hasta acá con el trabajo práctico número 25. Cualquier duda o consulta lo vemos en clases. Que estén bien.